Pues una limpia energética justamente es como que vamos a sacudir lo que es nuestro campo áurico o lo que es nuestro cuerpo energético. Lo vamos a limpiar a través de este proceso. Pues yo voy a ocupar una copalera. Esta técnica es mía, o sea, no la fui a aprender a ningún lado. He ido desarrollando, haciendo una fusión de varias que tengo en conocimiento. Entonces, ocupo este elemento del fuego, ocupo el humito de las hierbas. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito, bandita. Discúlpenme la voz, ando un poquito malo de la garganta, pero pues ese no es impedimento para traerles nuevo contenido al canal. Como pueden ver, el día de hoy estamos con nuestra amiga Brisa, porque nos va a realizar un procedimiento como un tipo de limpia, algo así. Yo no sé del tema, pero pues explícanos a mí y a la bandita qué es lo que nos vas a hacer el día de hoy. Bueno, Johnny, ¿te acuerdas que te prometí que te iba a regalar una limpia? Esto que vamos a hacer hoy es el tipo de limpia que yo trabajo. Esta es una técnica que yo he desarrollado ya después de que he ido aprendiendo varias. Entonces, esta técnica, así tal cual como la voy a trabajar, es una técnica que yo he desarrollado y es con lo que yo trabajo las terapias. Yo así le llamo, ¿no? Terapias energéticas, porque trabajo con varias en conjunto. Para que me entiendan pronto los chicos que a lo mejor no saben de esta onda de las limpias y todo, pues una limpia energética justamente es como que vamos a sacudir lo que es nuestro campo áurico o lo que es nuestro cuerpo energético. Lo vamos a limpiar a través de este proceso. Pues yo voy a ocupar una copalera en donde voy a meter parte de resina de lo que es ¿cómo llaman? No recuerdo ahorita cómo se llama la resina, pero es la que ocupamos luego para, por ejemplo, cuando hacemos lo de Día de Muertos. No me acuerdo. De momento. ¿Copal? Copal, sí, Copal. Resina de copal. Vamos a ocupar resina de copal y vamos a ocupar también un conjunto de hierbitas que ya están secas, ya se han ido preparando. Cada vez que yo voy a preparar estas hierbitas, digamos que las energetizo, les hago su oración, las trabajo, porque no nada más es que agarras la hierba y ya nada más. Estas tienen que ir preparadas, tienen que ir serenadas. Apenas hace casi un mes hubo una luna llena y yo ocupo los elementos de la naturaleza. Entonces me gusta que cuando yo voy a trabajar esto, voy de manera ya anticipada preparando los elementos para las próximas ocasiones que se vayan a ocupar. Muy bien. Entonces estas hierbitas fueron serenadas con la luna, fueron secadas de manera muy cuidadosa para que todas sus esencias, todos los aceites esenciales se preserven y para cuando yo ya los vaya a ocupar, como ahorita que los vamos a aprender, se conserven. Este humito lo que va a hacer es que nos va a envolverte a ti, y la idea es de que, aparte de que el fuego por sí mismo, como el agua y como los otros elementos también, son elementos que purifican, vamos a ocupar el elemento fuego para purificar, ¿sí? También vamos a ocupar un elemento que se llama diapasón. Este elemento tiene una nota la. Cuando yo lo hago sonar, lo que emite es esta frecuencia. Esta frecuencia lo que te ayuda es que entras como que en un estado de serenidad, te ayuda a estar tranquilo, te ayuda a compasar tu respiración. Entonces puedes entrar en un proceso de una meditación profunda, sin necesidad incluso de que tú sepas meditar. La misma resonancia de esta nota te va a ir llevando poco a poquito a relajarte, y todos los elementos en conjunto van a ir trabajando cada uno haciendo lo suyo. Ya que grabes, te vas a dar cuenta que yo ocupo un péndulo. Este péndulo es de obsidiana. Este péndulo lo que hace también es que una vez que ya te pasé el fueguito, ya te humaste, como quien dice, con las hierbas, lo siguiente es pasar con este péndulo. Este péndulo lo primero que hace es empieza a escanear. Yo ocupo de cabeza a pies. Entonces empieza a escanear, y hay momentos en que el péndulo empieza a girar muy rápido. Esto significa que ahí donde está girando más rápido es justo donde está ese desajuste energético, ya sea que sea mucha energía contenida, o sea, es como cuando viene una sobrecarga en tu casa de la electricidad, se genera como le llaman, un apagón, un exceso de energía. ¿Te das cuenta dónde está el problema entonces? ¿Te das cuenta? O cuando también hay una falta. Cuando hay una falta de energía yo le llamo punto frío. O sea, yo
no sé los demás, pero yo le llamo que es un punto frío porque significa que ahí no está fluyendo correctamente la energía. Ok. El péndulo también lo va a indicar. Entonces, ya sea que se mueva mucho porque hay un exceso de energía y lo está disipando, o porque le está faltando en ese punto. Ok. La única manera en como yo sé es por el movimiento que tiene el péndulo y porque con esta mano, mi mano izquierda, es como voy detectando dónde está esta ondulación de esta energía. Ok. Entonces es la manera en como yo trabajo. En ningún momento toco el cuerpo de la persona, todo va siendo a distancia, o sea, La pura energía. es la pura energía, sí. Ok. Entonces, de esta manera, la gente que no ha tenido esto, pues se puede sentir tranquila porque no es como que vaya a ser, como que te vaya yo a tocar, ¿no? Por aquello Ok. de que digan, no, es que me siento incómodo porque me vayas a tocar. Aquí no se toca nada, todo es por encimita, o sea, a ciertos centímetros de la piel. No hay una interferencia directa, porque además de todo estamos trabajando con el campo áurico. Entonces, estos elementos me van a permitir poder trabajar con tu energía. Donde esté colapsada, donde esté en exceso, la vamos a arreglar, la vamos a ajustar. Donde esté faltando, vamos a colocar de manera que corra y fluya correctamente la energía. Cuando se hace esto, entonces el proceso termina y ahora el péndulo por sí solo para y empieza a girar en sentido contrario. Cuando empieza a sentir en sentido contrario, ahora lo que estamos haciendo es integrar todos aquellos pensamientos, aquellos deseos que tú querías, aquello que en una oración, aquello que en una petición habías hecho, ahora empiezan a integrarse. Yo les explicaba a unos amigos que muchas veces por cuestión de religión o por tradición nos han enseñado a pedir. Yo les digo, no pidas, porque aquello que tú pides significa que estás en carencia, entonces siempre estás en carencia. Entonces yo más bien te diría, agradécelo como que ya se te dio, o sea, aunque no se te dé de pronto, es un poquito difícil, pero tú agradécelo por el hecho de que ya está. Cuando tú agradeces por anticipado y lo agradeces con ese gesto de felicidad, con ese gusto, entonces estás literalmente colapsando esa realidad. Yo mucho lo explico a través del conocimiento de la física cuántica. Yo soy muy fan de la física cuántica. Entonces trato de explicarlo de esa manera. Es colapsar la realidad en esta dimensión de aquello que ya está a nuestro alrededor. Ya nada más es cuestión de decir, ok, gracias, ya mándamelo, ¿no? Justo eso es lo que hace en la última etapa el péndulo. Muy bien. Todo aquello que ya habías pedido empieza entonces a colapsar, pero lo que hace es que te abre el camino para que se dé. Entonces, esa es la manera en cómo se procesa esta terapia, yo diría así, o esta limpia, dependiendo cómo lo quieran interpretar. Yo digo terapia o limpia. Es la manera en cómo se va a trabajar. Ok, pues bastante interesante, banda, ya escucharon. Pues entonces, si quieren saber cómo es este procedimiento, si quieren ver cómo aquí Brisa me realiza este procedimiento, pues ya saben, no se pierdan este nuevo videito. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan próximos videos. Entonces, pues nada, bandita, vamos. Cierra los ojos, trata de ponerte en una posición cómoda, lo más cómodo que puedas, relajado. A partir de ahorita voy a querer que hagas una respiración lenta, profunda. Trata de ponerte lo más cómodo, ya te digo. Y vamos a empezar. Respira lento y profundo. Vamos a dar inicio a este trabajo de luz, amor, armonía, en beneficio de Jonathan.
Te voy a pedir que me des tu nombre 3 veces. Jonathan, Jonathan, Jonathan. Y ahora en este tiempo, en todos los tiempos, en este campo, en todos los campos, aquí y ahora. Pido permiso al Padre y a la Madre para llevar a cabo este trabajo de luz, amor y armonía en beneficio de Jonathan. Así es, hecho está. Y a través de este fuego, el Maestro Purificador lleve a cabo este trabajo de luz, amor y armonía. Concéntrate en tu respiración. Concéntrate en la respiración. Ok, respira lento y profundo. Hemos terminado, nada más te voy a rociar con esta loción y quedamos listos. Listo. Ya puedes abrir tus ojos. Hemos vuelto. Ya. Wow. Hemos vuelto. Sí, se siente muy relajante, la verdad. Qué bueno que te gustó. Y mira que ese banco no ayuda mucho. Pero no, sí se siente muy bien. Luego aquí en la naturaleza. Sí, ayuda bastante. Cuando haces ese sonidito sí se siente como muy relajante. Sí, de hecho funciona para eso. Sí, relajar. Sí, prácticamente abre el campo áurico Ujú. y cuando se hace el cierre lo que hace es volver Volverlo a cerrar. a cerrar. Ok. Sí. Bueno, pues la verdad, ¿qué les puedo decir, banda? Sí se siente muy, muy bonito, muy relajante. Y el lugar donde estamos, pues, ayuda bastante. Ayuda mucho. Ayuda más. Sí, así es. Pues bueno, bandita, hasta aquí vamos a dejar este video de esta limpia y armonización áurica aquí con nuestra amiga Brisa. Me gustaría que nos resumieras a grosso modo Ajá. de qué fue lo que hiciste Lo que en esta hicimos. ocasión. Ok, bueno, pues como se dieron cuenta, hicimos un proceso de limpia a través del fuego y también del humo que despiden estas hierbas que estoy ocupando. Cada planta, cada hierba tiene por sí mismo una vibración y ya en conjunto, además con el elemento fuego, que es uno de los elementos purificadores por excelencia, aparte del agua, lo que hacen justamente es que interactúan con tu campo áurico, tu campo energético, y cualquier desperfecto a nivel
¿cómo se llama? A nivel energético, cualquier patrón ahí, incluso mental o emocional que de pronto llegamos a tener por cuestiones de lo que vamos viviendo el día a día, por eventos que nos van ocurriendo, a veces por memorias incluso que son ajenas a nosotros. De repente traemos, hagan de cuenta, como una programación tal cual, e interactúan continuamente en nuestro día a día. Y en ocasiones esto nos va generando una sobrecarga energética o nos está drenando. Entonces, cuando hay esto, lo que tenemos que hacer justamente pues es obviamente hacer una limpia. Hay muchas formas de hacer limpia. Este es un método que yo he desarrollado a través de tanto tiempo que he estado estudiando diferentes técnicas. Esta técnica es mía, no la fui a aprender a ningún lado, esta es mía, yo la he ido desarrollando haciendo una fusión de varias que tengo en conocimiento. Entonces, ocupo este elemento del fuego, ocupo el humito de las hierbas. Si se dieron cuenta, también ocupamos un diapasón. Este tiene una nota La. Entonces, lo que nos ayuda a esto es que abrimos nuestro campo energético, nuestro campo áurico, nos permite trabajar en esta dimensión y entonces ya podemos limpiar todo aquello que está generándonos esta problemática. Al mismo tiempo, el péndulo que ustedes vieron estuvo girando primeramente para un lado, después gira, cambia su dirección y esto está indicando que una vez que ya terminó de escanear, de limpiar, entonces ahora lo que hace es integrar, como quien dice, todo aquello que ya en algún momento hicimos una petición. Yo siempre lo hablo desde el campo cuántico, ¿no? Todo está presente en todo momento, solamente que hay que saber colapsar esa realidad. Entonces, cuando la sabemos colapsar es cuando decimos ya manifestamos. Eso pues es muy interesante todo esto. A lo mejor la bandita se esté preguntando, perdonen por la voz, banda, como les dije al principio, ando un poco malito. ¿Es algo que tú haces? O sea, la bandita te puede contactar para que tú les hagas este procedimiento. Sí, claro que sí. ¿Tienes una página o es la misma de Haciendo lo que me gusta? Puedes contactarme a través del chat de la página de Haciendo lo que me gusta. Ok. También me puedes localizar a través del servicio que yo presto en colaboración con la tienda de Pachamama, Pachamama Acapulco. Si tú vas, puedes solicitar ahí también mi teléfono, pero si no, igual se los dejo. Sí, de hecho en la descripción del videito, bandita, ahí les voy a dejar las redes sociales aquí de Brisa para que si les gustaría a ustedes también experimentar algo como lo que acaban de ver, pues les repito, se contacten directamente con ella, se ponen ahí de acuerdo y pues buscan un lugar así bonito como ahorita donde estamos aquí. De hecho, estamos creo que se llama Santa Rosa, algo así. Sí, estamos a casi nada de Santa Rosa, como que dejamos la Carbonera que está un poquito acá abajo. Como en medio, ¿no? Sí, estamos como en medio de la Carbonera y Santa Rosa. Para no hacer esto un poquito más largo, bandita, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita. Igual les pido de favor que vayan, dense una vuelta aquí a las redes sociales de Brisa también, por si quieren, les repito, experimentar esto tan bonito que la verdad fue algo muy relajante. En mi experiencia les puedo resumir que es algo bastante relajante y como ella nos acaba de explicar, pues sí, te ayuda mucho. ¿Alguna cosa más que tú quieras agregar, Brisa? Pues aparte, claro, de invitarlos a que pasen a visitar mi página de Haciendo lo que me gusta, pues Haciendo lo que me gusta es justamente la página de Facebook que tenemos del canal de YouTube Haciendo lo que me gusta, así que igual si ustedes gustan, ahí vamos a estar viendo contenido que luego vamos compartiendo con los amigos, con Johnny, con otros amigos, parte de lo que yo voy haciendo en esta red, así que pues sería todo. Va que va. Entonces, bandita, nosotros aquí nos despedimos de este lugar tan bonito aquí en el estado de Guerrero, muy cerquita de Acapulquito, ya saben. Yo soy su amigo el Johnny Blots, ella es Brisa Velázquez y nos vemos en un próximo videito, bandita. Cuídense mucho. Bye.